Buenas tardes, mis estimados amigos, bienvenidos a su espacio, como siempre, conociendo la Biblia. Su espacio donde leemos la palabra, señores, discernimos, analizamos, sacamos conclusiones y hacemos ese énfasis en explicar la palabra de Dios siempre y cuando nos mantengamos dentro de sus parámetros, ¿no? Esa es la idea, ¿ok? Bueno, aquí viendo la nueva modalidad de Facebook, me dio una miniatura más pequeña, no veo la pantalla completa. No sé si quizás ustedes me vean así. Después de terminar el live, pues veremos cómo se ven, claro, ok. Pero bueno, aquí estamos, gloria a Dios, que la bendición de Dios Padre, Jesucristo Hijo y el Espíritu Santo esté con ustedes, hoy, mañana y siempre. Contento de saber que uno de mis amigos que estaba enfermo, ok, ya está bien recuperado, gloria a Dios por eso. Esperemos que ya superada la prueba, pues el Padre quizá haga la obra en él, ¿no? Si entendió que estamos aquí solamente por el Padre y que tenemos que tomar en cuenta que todo es a su voluntad, ¿ok? Todo es a su voluntad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estar en el Padre, con el Padre y para el Padre, ¿ok? Temerle y obedecerle. 5 cositas fáciles que cerrado te dan un puño fuerte arriba, mano de victoria. Hoy un día algo, no sé, algo opaco, ¿no? Ya como que de verdad ya tienen casi 2 semanas sin llover y quizás ya se aproxima el agua, ¿no? Pero bueno, igual, gloria a Dios, los días son hermosos, están haciendo unos días de verdad, un cielo azul maravilloso, esplendoroso. Y bueno, gloria a Dios, tenemos que tomar en cuenta que todo es a la voluntad de nuestro Padre, ¿no? No sé si se está escuchando ahí un poquitico la musiquita de fondo, pero me encanta la música cristiana. Hoy salí apurado de la casa y no me llevé mis auriculares. De verdad, pues, gloria a Dios. Es el llevar las cosas poco a poco, el llevar las cosas bien, el llevar las cosas como tenemos que llevarlas, ¿no? Bien y por buen camino. El día de trabajo hoy, pues, normal. En lo que cae, un día normal, sin mucha pereza, sin mucho movimiento, simplemente lo básico. Y bueno, gloria a Dios, todo se hizo. Quedó trabajo pendiente, pero eso es el afán del día de mañana, así que no nos preocupemos por eso. Nuestro Redentor Jesucristo dijo, no te afanéis por el día de mañana, ¿ok? Así que no hay que vivir esa carrera, ni vivir afanado por lo del siglo, como dice la palabra también, sino estar afables para el Padre, orando y teniendo esa confianza plena en que solamente Él nos puede ayudar y nos puede sacar de esos aprietos en los que quizás nos metemos. Gloria a Dios. Si nos mantenemos fuera de los problemas, lejos de los problemas, pues el Padre simplemente nos dará bendiciones, ¿ok? Nos dará bendiciones. Eso es lo que se quiere. Y bueno, como digo, llegando al punto de la Biblia, de la palabra. Ayer tuve una prédica, ¿no? Prediqué acerca del ayuno, ¿ok? Porque así el Padre me lo hizo saber. Pero fíjense una anécdota que tengo que contarles, ¿no? El Padre es especial y el Padre nos da señales y a veces nosotros, por creer que nos las sabemos todas, no las recibimos, ¿no? No las recibimos. Pero de verdad que me causó impresión, porque en la mañana cuando llegué al trabajo tempranito, antes de empezar a trabajar, el hermano Carlos, un amigo allá del trabajo, que es cristiano, me comentó que no pudo dormir
porque el padre le decía, levántate y lee el capítulo 55 de Isaías, ¿no? Vamos a buscarlo aquí. De verdad que quedé impresionado con eso, porque le decía, lee el capítulo 55 de Isaías, lee el capítulo 55 de Isaías. Creo que el capítulo 55 de Isaías es uno de los más extensos que él tiene, ¿no? En su libro. No, de hecho no, fíjate. ¿Dónde era que está? No, pues también era el 55 o el 53. Esperen un momentico. Yo sé que eran los 50. Ajá, creo que era el 53. Bueno, de verdad, recuerdo que como que era el 55, que él me dijo que lo leyera. Yo estaba... Ah, era el 58. Era el 58, pero estaba por ahí cerca, ¿no? Y de verdad del 55 al 58 no había mucha distancia, pero de verdad yo creía que era eso. Y estaba con la cosa y el padre le estaba diciendo a él que leyera Isaías, ¿no? En el capítulo 55, pero también me estaba dando una señal porque cuando yo llegué aquí empecé a preparar la prédica sobre el ayuno, ¿no? Y el que más salió fue ese, el capítulo 58 de Isaías. Pero de verdad se me hacía extenso, se me hacía muy largo. Y yo decía, pero es que no empieza como esto, no empieza como aquello. Y de verdad, señores, no tomé en cuenta ese capítulo, no lo tomé en cuenta. Y di mi prédica, creo que bien, ¿no? Pero el Padre me hizo entender la base de que me hacía falta porque en el primer versículo, sí, en el primer capítulo que leímos, en la explicación se me fue la tercera parte de esa explicación, se me fue. Y el mayor del grupo, ¿no? Digamos el líder del grupo que tenemos por ser el más adulto, me corrigió y me dice, mira, aquí faltó esto. Y yo dije, sí, de verdad, me hizo falta ese último versículo, de verdad se me pasó. Bueno, le agradezco mucho y él me dice, no, pero estamos para ayudarnos y siempre tenemos que ser así, ¿no? Sobrellevar la cosa para estar pendientes. Y bueno, de verdad, después traté de ser más afable y más continuo con respecto a la prédica, ir poco a poco y hacer las cosas ahí como tenían que ser. Pero terminé la prédica y de verdad don Ernesto otra vez volvió y me dijo, Edward, quiero complementar esto. Y me llevó al capítulo 58 de Isaías y de verdad, señores, era el capítulo que se me había atravesado durante todo el día y no lo tomé en cuenta. Quizás el Padre también lo hizo para que yo usara mi libre albedrío y usé mi libre albedrío de verdad mal. O sea, no tomé en cuenta eso de la Biblia porque lo veía muy largo y yo decía, pero esta explicación. Y resulta que el capítulo 58 de Isaías se titula El verdadero ayuno. El verdadero ayuno, señores. O sea, cómo se haría un ayuno. ¿Ok? Entonces, quiero leer el capítulo 58 del versículo 1 hasta el 12, ¿no? Que sí, hasta ahí, hasta el 12 que llega. Entonces, con la bendición de la Santísima Trinidad leeremos la palabra de Dios. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a ellos. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a otros, a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente.
no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca fallan. Nunca falta, perdón. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Fíjense lo hermoso de ese capítulo, el verdadero ayuno, señores. Y yo creí que, bueno, todo lo que saqué y lo que escribí y lo que expuse estuvo bien, pero esto le hubiese dado la guinda al pastel, ¿no? Y de verdad le dio la guinda al pastel porque don Ernesto lo sacó y dio la explicación. Y de verdad tengo que decir que me sentí un poquito frustrado, ¿no? Me sentí un poquito frustrado porque tuve el aviso del Padre diciendo en Isaías 55. Vi ese versículo como cuánto, no sé, como 3, 4 veces y no lo tomé en cuenta. Y de verdad pues Isaías, uno de los profetas, bueno, yo creo que el profeta más mesiánico que hubo, como dicen varios conocedores de la palabra, y es Isaías, o sea, tenía que tomar en cuenta. Yo creo que todo lo que dice Isaías, de hecho quiero leer su libro para enterarme de todas esas maravillas, ¿no?, que el Padre siempre le revelaba y le decía, porque tiene que ser maravilloso ese andar en el Padre de parte de Isaías, ¿no? Entonces, bueno, señores, para que tomemos en cuenta mucho, tomemos en cuenta el hecho de quizás cuando el Padre nos dé esas señales, por muy pequeñas que sean, analicemos el punto, no nos dejemos llevar por nuestro ego, quizás nuestro libre albedrío, que a veces nos guía mal, de verdad nos guía mal, y no buscamos la solución, no buscamos esa solución, no buscamos ese ser estables para así poder desentrañar tantas cosas que hay, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aludir? Aludamos que necesitamos del Padre todo el tiempo, necesitamos de Dios siempre. Es la voluntad de Él y siempre será la voluntad de Él. No nos hagamos los locos, simplemente no caminemos a izquierda o a derecha, sigamos el camino recto del Padre, ¿ok? Para así estar en la bienaventuranza, en esa entrega continua del ser espiritual para nuestro Padre, para que nuestro Padre nos ame, para que nuestro Padre nos cuide, para que nuestro Padre nos bendiga, ¿no? Y sobre todo nos mantenga con esa misericordia plena que Él siempre nos da, que es una voluntad bonita, es una voluntad plena. Los días son maravillosos, señores, los días son maravillosos, los días en el Padre son únicos, son días gloriosos, son días de logros, son días
bonitos, son días que los hacemos llevaderos de una u otra manera, de la mano del Padre, con la guía del Padre y con la ayuda de Él, ¿no? Con la ayuda de Él, porque es lo que tenemos que tomar en cuenta. Sin el Padre no somos nada, de verdad, sin el Padre no somos nada, sin nuestro Señor Jesucristo tampoco somos nada. Y sin el Espíritu Santo, que es el que nos cuida aquí en la tierra, pues imagínense, ¿qué más podemos ser? Quiero que sigamos leyendo, vamos a leer otro fragmento de Hebreos, ¿ok? Ese libro maravilloso que empezamos a leer. Vamos a leer otro fragmento de Hebreos. Ayer creo que quedamos en el sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Sí, quedamos ahí. El sacerdocio de Melquisedec es vamos a leerlo porque hay unos pedacitos que son interesantes. El sacerdocio de Melquisedec, capítulo 7 de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hay que buscarle una explicación muy lógica a esto porque es una palabra grandísima, ¿ok? Semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también, fíjense, de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase como sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Fíjense esto. Ahora sí entiendo, ahora estoy entendiendo. ¿Ok? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de la vida indestructible, de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios,
Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto Jesús es hecho fiador de mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, que cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bueno, ¿no? Bueno. Yo quería entender este capítulo, aquí hay otro, porque la gente quiere utilizar versículos, es lo que le digo, si no se lee la palabra, señores, nos tiran por un voladero. Yo había leído que según Hebreos, en varios pasajes decía que la ley de Moisés había sido abolida, ¿no? O sea, quedaba denigrada, ya no tenía valor, pero de verdad aquí dice otra cosa, porque o sea, si hubiese, fíjate lo que dicen, si se hubiese hecho el cambio y se le dice a los sacerdotes, tú no eres sacerdote por el orden de Melquisedec, sino por el orden de Aarón, entonces habrían que abrogado la ley, ¿no? Porque esa ley ya no serviría, ya que cambiaron sacerdocio, pero el sacerdocio sigue por Melquisedec y se le pasó el bastón a Jesús. Entonces imagínense, ¿qué más de nuestro Redentor vivo todavía? Sumo sacerdote de la religión, ¿no? Como para bien de todos. Que es algo bonito, Vamos a leer aquí el capítulo 8, el mediador de un nuevo pacto. Vamos a ver qué hablamos de este nuevo pacto, ¿no? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se presentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo de ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, clarito y raspado. El Padre le dijo que hiciera todo tal cual es. Uy, se me está picando algo. Ok, bueno, ya. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias
y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, aquí estamos hablando como de futuro, ¿no? Con relación al Padre, como de futuro, de saber que Él hará un nuevo pacto cuando vuelva, ¿sí? Cuando vuelva a buscar a su iglesia verdadera. Y bueno, señores, apretando los dientes, porque recuerden lo que dice en uno de los capítulos de Pedro: si el justo difícilmente se salva, ¿qué quedará para el impío y el pecador, ¿no? Sigamos leyendo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro y por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que te bendeció y las tablas del pacto. Y sobre ella contenía los querubines de gloria que cubrían al propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto en la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrios con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estas. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena,
De otra manera, si hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Eso es lo que esperamos. La segunda venida de nuestro Señor Redentor Jesucristo. Mañana, señores, seguimos leyendo ya el capítulo 10 de Hebreo. Muy bueno, Hebreo tiene, 13 libros nada más, 13 capítulos. Mañana leemos esos 3, sí, para esperando entrar temprano en el Padre, ¿no? Para la lectura, pero de verdad, señores, tenemos que entender que simplemente tenemos que estar con Cristo, más nada. Estamos con Cristo y todo será más fácil porque Él será nuestro mediador ante el Padre. Y Él nos guiará por ese camino, por esa luz, como dice la palabra de Dios, para que nuestras tinieblas se vuelvan luz y nuestra oscuridad sea como el mediodía, ¿no? Una maravilla. Una oscuridad sí es una maravilla, que sea como el mediodía. Entonces simplemente tenemos que mantenernos en Él, con Él y para Él. Obedecerle y temerle, más nada. Eso es lo que tenemos que hacer, 5 puntos básicos. Cerramos ese puño y lo levantamos en señal de victoria, ¿ok? Lo levantamos en señal de victoria. Así tenemos que hacer. De verdad, pues, señores, fue un gusto, un placer inmenso, como siempre digo. Como le dije a mi pareja hoy, ¿no? Que es lo único que yo hago todos los días, que no es obligado. Que no lo hago obligado, porque lo hago con amor al Padre, ¿no? Porque es como, le di a entender eso, porque sí, o sea, es como el ir a trabajar, como el comer, como todo, porque es algo que uno tiene que hacer porque es necesario y se tiene que hacer obligado, pero esto es para el Padre, ¿no? Esto es para el Padre. Me encantan estos espacios, me encantan dedicárselos al Padre. Él sabe que así sea 15 minutos, 20 minutos, media hora, se le dedica. Y es para su gloria, ¿no? Para glorificarlo a Él, porque todo el mérito es el Padre, toda la gloria y todo el poder, y como dice la palabra en varias partes, todo el imperio es para el Padre. De verdad, señores. Que la bendición de Dios Padre, Jesucristo vive, el Espíritu Santo esté con ustedes, con su esposa, sus hijos, sus mascotas, todos sus bienes, sus hogares, sus vehículos, todo, señores, manténganse en el Padre, para el Padre y con el Padre. Obedezcan y teman. Fácil. No pasa más nada. El Señor los bendice, ¿ok? El Señor los bendice. Aprovechen eso, Cristo los ama. El Señor los bendice y el Espíritu Santo los cuida. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Más nada. Simplemente tenemos que ser agradecidos, agradecerle al Padre por todo lo que nos da, señores, por todo lo que nos da, sea bueno, sea malo. Todo lo que venga del Padre hay que santificarlo y hay que decirle gracias, Padre, porque es tu voluntad. Que todo sea la voluntad del Padre en tu vida de aquí en adelante y verás que todo será mejor. Mañana, señores, si el Padre nos da ese soplito de vida, como siempre, y nos levantamos con ese ánimo que Él nos pone, ¿ok? Para ganarnos ese día por nuestra familia, para luchar por un día más, alabándolo, dándole gloria y exaltándolo, pues estaremos aquí en la tarde otra vez, amigos, conociendo la Biblia, leyendo la palabra, comentando, discerniendo y analizando esa palabra maravillosa, esa palabra de verdad pura y única, como lo es la palabra de Dios. ¿Ok? Como siempre les digo, señores, se les quiere, se me cuidan y que mi Dios me los bendiga. Hasta mañana.